Bienvenidos a esta última parte de la clase 25 sobre las pruebas de comparación para analizar series, para analizar convergencia o divergencia de series. En esta última parte veremos la segunda prueba analítica, se llama la prueba de comparación del límite y es la prueba hermanita de la prueba de comparación directa. Bien, sin más preámbulo, entonces vamos a la segunda prueba que se llama la prueba de comparación del límite. Entonces aquí, de nuevo, como tenemos una comparación, vamos entonces a pensar que tenemos dos series, perdón. Me desconcentré aquí porque no me funcionaba el lápiz. Tenemos dos series nuevamente. Tenemos una serie que es la serie desconocida. Esta es la serie, no sabemos si converge o diverge. Esta es nuestra serie desconocida. Y nuevamente tenemos la serie B sub K, que es una serie conocida, o una serie propuesta, ¿cierto? La serie propuesta o conocida. Ambas son series de términos positivos. Este criterio o esta prueba, ¿cierto? Esta prueba de comparación del límite, o criterio de comparación del límite, hace uso de un cociente. Observen, tenemos el límite de un cociente, hacemos el límite de este cociente, y de acuerdo a lo que arroje este límite, tomamos una decisión. ¿Qué pasa entonces? Este L se supone que deberíamos esperar un número real, ¿cierto? Es decir, este L es un número real. Es un número real. Entonces aquí hacemos el cociente. Observen la serie desconocida respecto a la conocida. Entonces, dependiendo de ese límite, vamos a concluir cosas. Las dos series ya sea ambas convergentes o ambas divergentes. Vamos a aclarar esto. Es decir, primera posibilidad. Si de entrada la serie conocida, la que nosotros escogemos para formar la comparación, si la serie B sub n, vamos a trabajar aquí con la n porque si no tenemos que elegir entre B sub k o B sub n. Si la serie B sub n converge, y además el límite cuando n tiende a infinito de A sub n, como dice el criterio, A sub n dividido B sub n. Este límite es igual a un número L, número que sea mayor que cero, entonces la serie A sub n también converge, ¿cierto? Si este límite es mayor que cero, entonces vamos a concluir que A sub n, que es la serie en cuestión, también converge.
Ahí es donde decimos que ambas convergen, porque la que elegimos converge. Ahora, puede pasar que para la comparación necesitamos o nos convenía una serie B sub n divergente. Si B sub n diverge, la que nosotros escogemos para realizar la comparación, y el límite cuando n tiende a infinito de a sub n sobre b sub n, este límite nos da igual a un número mayor que cero, igual, ¿cierto? Número L, donde L es mayor que cero, entonces B sub n también diverge. Perdón, A sub n también diverge. Eso es a lo que se refiere que ambas, ¿cierto? Ambas convergen o ambas divergen. Entonces, todo depende de la escogencia de sub n. Puede suceder que escogemos una serie convergente y que el límite nos dé distinto a mayor que cero, es decir, que el límite nos dé cero, o que el límite nos dé infinito, o que nos dé otra cosa. En ese caso, ya se debe analizar casos específicos. Habría que analizar casos específicos o utilizar otra herramienta. Pero digamos, esto es lo básico, esto es lo que en general, perdón, básicamente nos está diciendo esta prueba de comparación del límite. Vámonos al ejemplo. Tenemos esta serie, esta es nuestra serie A sub n, esta va a ser nuestra serie A sub n, no sabemos si converge, no sabemos si diverge, ¿sí? Entonces vamos a analizar. Entonces decimos aquí que para nosotros A sub n va a ser 1 sobre 10 más raíz de n. Es el término dado. Y nosotros proponemos, vamos a proponer para la comparación alguna serie que se nos ocurra. Por ejemplo, así como muy arbitrario, a mí se me ocurre la serie 1 sobre raíz de n. Es decir, es muy similar a esta, pero sin el 10, ¿cierto? Sin el 10. Entonces vamos a proponer esta serie. ¿Qué sabemos de esta serie? ¿Nosotros qué sabemos acerca de esta serie? Sabemos que B sub n, sabemos que la serie B sub n es 1 sobre n raíz de n, ¿cierto? Es decir, 1 sobre n a la 1 medio. Eso nos está diciendo que esta señora es una serie P. Esta es una serie P con una P que es menor que 1. P vale 1 medio, ¿cierto? Por tanto, es una serie P de la forma 1 sobre n a la P, con P menor que 1, por lo tanto diverge. Entonces miren que la que nosotros hemos escogido es una serie que diverge, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer la prueba de comparación en el límite. Prueba de comparación del límite también, ¿cierto? Del límite en el límite.
Muy bien, dice la prueba que formemos un cociente, ¿cierto? Entonces vamos a formar este cociente, vamos a formar el límite cuando n es muy grande de a sub n respecto a b sub n, que es la serie de prueba. Entonces esto nos daría el límite cuando n tiende a infinito de a sub n, es decir, 1 sobre 10 más raíz de n, y este dividido 1 sobre n, ¿cierto? Perdón, 1 sobre raíz de n. Como se pueden dar cuenta, este es un cociente pues, que es sencillo, ¿cierto? Esto es lo que nos va a dar L. Esto nos va a dar el famoso L. Vamos a ver cuánto vale L. Entonces, continuemos, ¿cierto? Entonces, esto sería igual al límite cuando n tiende a infinito. Claramente, es multiplicar extremos entre sí y medios entre sí. Es decir, 1 por raíz de n, esto nos va a dar raíz de n sobre 10 más raíz de n multiplicado por 1, pues vuelve y nos da lo mismo, ¿cierto? Entonces esto sería igual a ¿qué? A L. Bueno, la cosa es esta L, ¿cómo la vamos a hallar? Bien, entonces podemos dividir por la mayor potencia, por la potencia dominante, dividimos por raíz de n. También podríamos hacer L'Hopital. Digamos aquí, entonces vamos a hacer raíz de n, vamos a dividir aquí entre raíz de n, y todo esto dividido 10 más raíz de n, y también dividimos aquí entre raíz de n, ¿cierto? Es decir, dividimos por la potencia dominante. Con lo que tendríamos lo siguiente. Al simplificar, esto nos va a dar un 1, ¿cierto? 1 dividido 10 sobre raíz de n, se nos simplifica, y esto nos da otro 1. Al evaluar, pues resulta que esto da 1 sobre 10 sobre infinito, ¿cierto? Raíz de infinito es infinito, más 1. Por tanto, esto da, que esto va a tender a 0, ¿cierto? 10 sobre infinito, esto va a tender a 0, entonces esto va a dar 1, 1, ¿cierto? Es decir, ese 1 es el límite, ¿cierto? Ese 1 es la L que esperábamos. La L que estábamos esperando. Ahora sí, llega el momento de tomar la decisión. Nosotros recuerden lo que dice el enunciado. Si la serie que escogemos converge y el límite es mayor que 0, entonces la otra también converge. O si la que escogimos diverge y el límite es mayor que 0, entonces la otra también diverge. Ahí tenemos entonces, como este límite nos dio 1, ¿cierto? El límite de a sub n sobre b sub n nos dio 1, lo que es mayor que 0, ¿cierto? Este límite entonces es mayor que 0. Y la serie que nosotros elegimos fue la serie P divergente, serie P divergente, diverge, se concluye, ¿qué vamos a concluir? Se concluye que la serie ¿cuál es? 1 sobre 10 más raíz de n también diverge.
Esto por la prueba de comparación del límite, ¿cierto? Por la prueba de comparación del límite. También se podría ensayar también hubiéramos podido recurrir a la prueba anterior, ¿cierto? Hemos podido hacer el análisis la comparación directa, ¿cierto? Estableciendo una desigualdad. Entonces, esto sería interesante que que lo planteemos, pero lo vamos a dejar simplemente de tarea. Sería básicamente, sería muy similar a esto, ¿cierto? Porque es tomar de nuevo esta serie, para nosotros esta es a sub n, ¿verdad? Y lo vamos a comparar con la serie, nuevamente, pueden escoger la misma, la serie 1 sobre, pero no hacen el límite, sino que establecen una comparación por medio de una desigualdad. Entonces aquí habría que establecer una desigualdad y la pista que yo les voy a dar es que, por ejemplo, si yo tengo una fracción a sobre b, pues a sobre b es igual a sobre b, ¿cierto? Eso parece pues muy tonto, pero observen lo que va a pasar acá. Si yo a este a sobre b, si este denominador yo lo incremento en una unidad, ya esta fracción, por tener el denominador más grande, esta fracción ya es menor. Entonces esto es algo importante, ¿cierto? Y máxime si le incremento, por ejemplo, 10, ¿cierto? Si le incremento 10, por ejemplo. O sea, no importa lo que yo le incremente. Yo le incremento cualquier cosa, esto se aumenta en 1. Entonces lo mismo, si yo tengo o sea, tengo dos fracciones con el mismo numerador y casi el mismo denominador, solo que esta es más 10, pues con mayor razón esta es menor, ¿cierto? La que tiene el mayor denominador, con razón mayor es menor. No importa lo que se adicione en el numerador, siempre que sea una suma de un número positivo, pues en el denominador hace que la fracción sea más pequeña en magnitud. ¿Sí? Tener en cuenta eso. Eso puede ser pues una pista ahí para recordar quién es mayor ahí, quién es la dominada y quién es la dominante. Bueno, entonces lo dejamos de actividad extra. Vamos a continuar a otro ejemplo. Vamos a analizar ahora esta serie. Y con esta serie nos vamos a divertir un poquito más. Vamos a repasar, hacerlo por comparación directa. Vamos a hacer forma 1 por comparación directa. Esta sería una primera manera de hacerlo. Entonces, por comparación directa, lo que pasa es que tenemos aquí una sub n, que sería bien, la expresión bien grande, n más 1 por n más 2 raíz recíproca, ¿sí? Y vamos a poner en comparación con algo que se nos ocurra. Podría ser que se nos ocurra aquí un b sub n, que sea, por ejemplo, a ver, el más sencillo sería una fracción que no tenga estos dos, ¿cierto? Como eliminándole estos dos. Entonces sería como tener 1 sobre raíz de n por n. Pero raíz de n por n es 1 sobre raíz de n2.
Es decir, esta serie es 1 sobre n. ¿Y qué tipo de serie es esta? Esta serie, ¿qué podemos decir? Esta serie sabemos que la serie que estamos proponiendo de sub n es 1 sobre n, es una serie P, ¿cierto? Es una serie P. Es una serie P con P igual a 1, por tanto diverge. Entonces esta es una serie P divergente. De hecho, esta serie tiene nombre propio. Esta serie se llama la serie armónica. Recordemos que una serie como esta, una serie 1 sobre n a la p, donde aquí la variable de la sumatoria es n, es una constante. Esta serie depende, la serie va a ser igual. Podemos decir de esta serie que, no digamos que igual, digamos que esta serie converge si esta p es un número mayor que 1 y diverge si esta p es menor o igual que 1. Esto viene desde atrás, desde las integrales impropias. Recuerda que hicimos unos ejemplos de integrales impropias similares. La integral desde 1 hasta infinito de 1 sobre n, 1 sobre x a la 0.99, fue un ejemplo que hicimos alguna vez en clase. Y el otro era la integral impropia desde 1 hasta infinito de 1 sobre x elevado a la 1.01. Mirábamos qué pasaba en un caso y en el otro. Sería muy bueno volver a analizar ese par de ejemplos para que entiendan por qué la serie P es de esta manera. En la clase la clase 24, que es la prueba de la integral, también se sustenta porque la serie P es así, que converge para valores de P mayores que 1 y diverge para valores de P menor o igual que 1. En cualquiera de los dos casos es un buen repaso. Muy bien. Entonces aquí se nos ha aparecido esta serie para comparar, es la serie P divergente, la serie armónica que es divergente. Entonces nosotros observemos acá, pues esta serie, tenemos esta serie, este término, perdón, que es 1 sobre raíz de n más 1 por n más 2. Claro, mire que este denominador es mucho más grande comparado con este. Este denominador es n por n, es decir, ¿cierto? Es lo mismo que 1 sobre n. Mire que este denominador, esta fracción, este denominador es más grande. Por lo tanto, ¿cómo es la fracción? Por lo tanto, la fracción es menor. Entonces, quiere decir que esta fracción es menor que esta fracción, ¿cierto? Toda esta fracción resulta que es menor que esta fracción. Esta pues que es lo mismo, ¿cierto? Comparar. Por tanto, esta es la mayor.
y diverge, ¿cierto? La mayor y además diverge. Entonces vayan analizando. Si la serie que tiene los términos más grandes, si la mayor diverge, ¿qué podemos decir de la pequeña, de la menor? Podría ser divergente también, pero no necesariamente, podría ser convergente. Entonces, en este caso, esta comparación no es fuerte, porque todo puede pasar, ¿cierto? Aquí todo puede suceder. O sea que, en este caso, no llegamos como a una conclusión contundente porque, miren, yo sí quiero hacer una gráfica explicativa. Entonces, lo que está pasando aquí es esto. Ustedes tienen, digamos, si pudiéramos graficar, a ver, nos vamos a hacer un diagrama cualitativo. Yo aquí tengo a n, ¿cierto? Aquí voy a tener la gráfica, los valores de a sub n y de b sub n. Muy bien. Resulta que a sub n es menor. O sea que a sub n va por debajo, ¿cierto? Voy a pues, con mis rectangulitos. Digamos, esta es la serie, los términos de la primera serie, de la serie menor. Bien. Entonces este es a sub 1, a sub 2, a sub 3, etc. ¿Sí? Mire que yo lo podría pensar así, ¿cierto? También como si fuera una curva. En lugar de una serie, como si fuera una función, ¿cierto? Entonces esta es la función a sub n. ¿Qué pasa? Que b sub n es mayor porque tiene menor denominador. Por tanto, los rectángulos de b sub n serían mayores en todo momento. ¿Sí? Entonces los rectángulos de b sub n siempre tienen que estar por encima de los de a sub n. Eso quiere decir que a sub n sería como esta serie, ¿cierto? O si estuviéramos hablando de funciones, sería esto. Entonces, mire que esta es la serie b sub n, los términos son de la forma 1 sobre n. Es claro que, aquí es claro que la mayor diverge, ¿cierto? La mayor diverge. Eso quiere decir que cuánto nos da la sumatoria de esto. Si diverge, no tiene sumatoria, es infinita. Entonces, la menor, la serie menor, podría ser lo siguiente. Esta también podría ser infinita. Claro, porque ambas pueden ser infinitas. O no es la única posibilidad. Podría ser que esta serie sí nos dé un número real. En este caso estaríamos diciendo que esta converge. Y en este caso estaríamos diciendo que es divergente. Pero entonces mire que queda abierta porque el hecho de que esto suceda, que esta a su n sea menor y que esta sea divergente, no nos lleva a una conclusión fija, no nos lleva a una conclusión fuerte. Entonces no se llega a una conclusión. No se puede asegurar nada, ¿cierto? Por comparación directa no es posible asegurar. Por acá. No es posible llegar a una conclusión. ¿Qué quiere decir? Que por la prueba de comparación directa no llegamos a una conclusión. Entonces, nosotros vamos a analizar nuevamente, pero desde el punto de vista de la otra prueba, de la prueba hermanita, que es la prueba de comparación de límites. Digamos acá que B es por
comparación en el límite o del límite, ¿cierto? Comparación del límite. Bien, entonces ya sabemos que P sub n, vamos a tomar la misma para la prueba, entonces nuevamente con B sub n la misma, B sub n la misma, con esta, 1 sobre n. Es decir, 1 sobre n2 es lo mismo que 1 sobre n. Con esta, y tenemos el límite, vamos a hacer el límite. Entonces, tenemos aquí el límite. Límite cuando n tiende a infinito de a sub n sobre b sub n. Igual. Reemplazando, esto sería 1 sobre raíz de n más 1, n más 2, raíz. Y todo esto dividido 1 sobre n, ¿cierto? Entonces, también podríamos usar 1 sobre raíz de n2. Entonces, vamos a usar 1 sobre raíz de n2. Pues haciendo la comparación, mire que tenemos que hacer, simplificar esto, entonces sería producto de extremos, aquí se me fue una sumatoria, y producto de medios, ¿cierto? Producto de medios. O sea, va a quedar aquí raíz, 1 por raíz de n2, pues nos va a dar raíz de n2 y dividido toda esta raíz, que sería raíz de n más 1 por n más 2. Yo lo hice con raíz de n2, pero perfectamente hubiéramos podido usar raíz de n, porque son equivalentes, ¿cierto? Lo mismo. Entonces no se preocupen por eso. Como este límite da infinito sobre infinito, ¿cierto? Como este límite da infinito sobre infinito, entonces vamos a dividir por la potencia dominante. Dividiendo por la potencia dominante vamos a tener esta n, perdón, este raíz de n2, entonces vamos a dividir por raíz de n2. Todo esto y dividido raíz de n más 1 por n más 2, todo esto dividido raíz de n2. Bien, ahora lo que sigue pues es álgebra, porque pues aquí vamos a tener que manipular estas raíces, ¿cierto? Es claro que arriba esto ya nos da un 1, ¿cierto? Esto arriba ya tenemos un 1, y acá tenemos una raíz dividir otra raíz, pues entonces sería raíz de algo, ¿cierto? Entonces esto sería raíz de n más 1 por n más 2, todo esto dividido n2. Bueno, para poder saber esto que da, tenemos que efectuar este producto que hay acá, ¿cierto? Entonces sería igual a 1 sobre raíz de, entonces, ojo, aquí, n más 1 por n más 2, sería multiplicar, hacer propiedad distributiva, entonces n por n, n2, n por 2 nos daría 2n, y 1 por n nos daría n, o sea que esto nos da 3n.
y 1 por 2 nos da 2. Y estos 3 dividido N2, N2, N2. Excelente. Bueno, ¿qué va a pasar aquí? Con este límite. Simplificando, lo único que se puede simplificar sería N2 sobre N2, pues nos da un 1. Aquí podemos cancelar una N, entonces nos va a quedar 3 sobre N. Y aquí no se puede nada, o sea que 2 sobre N a la 2. Ahora sí, tomando el límite, cuando N tiende a infinito, entonces esto tendería a 3 sobre infinito. 3 sobre infinito tiende a 0. Igualmente esto tendería a 0. O sea que este límite es igual a lo siguiente. 1 sobre raíz de 1 más 0 más 0. Que es igual a 1 sobre raíz de 1, es decir, 1. Y este 1 es el límite que estábamos buscando, ¿cierto? Es el famoso L del teorema o de la prueba. Entonces ahora simplemente vamos a concluir. Entonces, ¿cómo vamos a concluir? Vamos a decir que como el límite de A sub n dividido B sub n, o sea, la serie, el término desconocido sobre el término conocido. ¿A cuánto fue igual esto? A 1, ¿cierto? Esto fue igual a 1. Es decir, nos dio mayor que 0, que es lo que se necesitaba, que fuera mayor que 0. Y la serie I sub n diverge, se concluye que A sub n también diverge. Para no volver a escribir toda esta expresión, pues voy a representarla con A sub n. Entonces A sub n también diverge. Y así se termina el análisis, ¿cierto? Esto por la prueba de comparación del límite. Pues mire que si hubiera un caso donde el límite no nos diera mayor que 0, sino que nos da negativo, entonces no podemos asegurar nada. O donde ese límite nos da infinito, entonces habría que entrar a mirar si el límite nos da infinito, ¿qué pasa con la b sub n? Ya sería analizar, pero casos especiales, ¿cierto? Sí. Bueno, vamos a analizar una nueva serie, un ejemplo más. El anterior fue muy largo porque intentamos hacerlo de 2 maneras, ¿cierto? Este, de una vez nos vamos a ir de una vez por comparación del límite. Es por comparación del límite, ¿cierto? Muy bien, vamos por aquí. Muy bien, necesitamos una b sub n. Ya sabemos que a sub n va a ser todo este monstruo que hay aquí, toda esta expresión. Entonces necesitamos proponer una b sub n. Entonces vamos a proponemos una serie b sub n que sea igual a qué. A ver, ¿qué se nos podría ocurrir? Observen que aquí el término dominante aquí arriba es 5K2. Entonces esta acá la voy a desechar. Y aquí el término dominante es 2K3. De hecho, solo me interesa el K2 y el K3, no me interesan ni siquiera los coeficientes. Entonces yo me voy a quedar con una serie que arriba en el numerador sea un K2 y abajo tenga un K3. A ver qué tal me va con esto.
¿cierto? Me voy a quedar con una serie que tenga estas características. Pero esta serie simplifica un poquito, ¿cierto? Esta serie me va a simplificar a la serie 1 sobre K, cancelando un K2 de arriba con un K2 de abajo. Me quedaría la serie 1 sobre K, ¿cierto? Bueno, no importa que la serie no arranque en 1, sino que arranque en 2, eso pues no es relevante. Ahora, ¿qué sabemos de esta serie? Entonces vamos a proponer esta serie. ¿Y qué sabemos de esta serie? Sabemos que esta serie, que representa la serie conocida B sub n, 1 sobre n, bueno, estoy como un poquito loco porque aquí estoy hablando de K, de n, ¿cierto? Entonces, a ver, ¿con quién me voy a casar yo? ¿Con K o con n? Me voy a quedar con n. Me voy a quedar aquí con n más bien. Esta es la serie 1 sobre n, nuevamente la serie armónica, ¿cierto? La serie armónica o la serie P, ¿cierto? Como la quieran decir, sabemos que es divergente, es divergente, es divergente. ¿Por qué? Se trata de la serie armónica, trata de la serie armónica. Y la serie armónica es 1 sobre x, 1 sobre n y siempre diverge. Serie P con P igual a 1, por tanto diverge. Entonces la serie armónica es la serie armónica es la serie P con P igual a 1, ¿cierto? Es la única que existe cuando P vale 1. Si P no vale 1, entonces ya no se llama armónica, es un caso particular. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer el límite porque estamos en la prueba de comparación con el límite. Vamos a hacer el límite cuando n tiende a infinito de a sub n sobre p sub n. Es un límite un poquito engorroso, pero no es nada del otro mundo tampoco. Entonces el límite cuando n tiende a infinito, pues tenemos el término a sub n que sería 5n a la 2 menos n dividido 2n a la 3 más 2n a la 2 menos 8. Todo este término dividido b sub n. B sub n es simplemente 1 sobre n. También podríamos usar n2 sobre n3 porque es exactamente lo mismo. Entonces, en este caso, no pasa nada. Hacemos numerador, extremos, producto de extremos y producto de mitades, ¿cierto? O sea que tendríamos límite. Entonces, todo esto multiplicado por n. O sea que nos va a quedar 5n a la 3 menos n a la 2. Todo esto dividido, todo esto por 1. Entonces vuelve y nos queda 2n a la 3 más 2n a la 2 menos 8. Es obvio que este límite es infinito sobre infinito. Es una indeterminación, por lo que vamos a dividir por la potencia dominante, que sería n3. Entonces, dividiendo por n3, dividiendo por la potencia dominante, que es n3, vamos a tener lo siguiente.
Entonces tendríamos 5n a la 3 menos n a la 2, ¿verdad? Y esto dividido en 3. De una vez, cada término con su respectivo denominador, y dividido 2n3 más 2n2 menos 8. Cada uno de ellos dividido término dominante. Al simplificar, vamos a obtener el primer término, nos quedaría un 5. Si cancelamos y simplificamos esto, nos va a quedar 1 sobre n, 1 sobre n. Yo tengo un error aquí, ¿cómo fue la cosa? No, está bien, porque n por estos dos está bien, ¿cierto? Aquí queda 1 sobre n, y todo esto dividido, aquí al simplificar nos queda un 2, aquí nos va a quedar un 2, cancelamos este n2 con n3, con un n2 de n3, o sea que nos queda una n, y menos 8 sobre n3, no simplifica. Pero finalmente esto tiende a 0 porque n tiende a infinito, entonces esto va a tender a 0, esto también va a tender a 0, y este sí que va a tender a 0. Con lo que el límite sería finalmente 5 menos 0 sobre 2 más 0 más 0. Es decir, este límite nos da 5 medios. Este 5 medios es el L del que habla la prueba. Por tanto, vamos a concluir. ¿Qué vamos a concluir? Este límite es mayor que 0. Entonces, ¿qué vamos a concluir? Vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que como el límite de la serie desconocida sobre la conocida, el límite cuando n tiende a infinito, este límite es mayor que 0, y la serie que nosotros propusimos es la serie 1 sobre n, que es divergente. Entonces se concluye que la serie que estábamos analizando, la serie A sub n, toda esta serie largota, esta serie, sí, vamos a escribirla pues, 5n2 menos n sobre 2n3. Esta serie también diverge. Por la prueba de comparación en el límite. Bien, para terminar, vamos a analizar una serie más, la serie seno de 1 sobre k, k desde 1 hasta infinito. Entonces, vamos a decir que esta es la serie que vamos a analizar, por tanto, a sub n va a ser 1
perdón, va a ser seno de 1 sobre n. Y vamos a proponer proponemos como serie B sub n, o sea, el ángulo, ¿cierto? O sea, vamos a proponer nuevamente la serie 1 sobre n como la serie para la comparación. ¿Qué se sabe? Que ya se sabe, es divergente, ¿cierto? Ya se sabe que diverge entonces por ser la serie armónica, ¿cierto? O una serie P con P igual a 1, por tanto es una serie que diverge. Entonces ya tenemos esta serie para la comparación y ahora hacemos por comparación del límite, ¿cierto? Por comparación del límite, formamos el límite de A sub n sobre B sub n. Este límite, bien, A sub n es seno de 1 sobre n dividido 1 sobre n. Entonces la pregunta es este límite, ¿cuánto da o cómo se hace, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un cambio de variable. Hagamos aquí el cambio de variable sea 1 sobre n, sea 1 sobre n igual a sea 1 sobre n igual a x o a teta, en fin. Vamos a suponer aquí que sea teta igual a 1 sobre n. 1 sobre n. En realidad el límite, pues digamos por formalismo deberíamos hacerlo con x, ¿cierto? Entonces esto sería como mejor, maneras de un poquito más de rigurosidad, pues porque x en realidad el dominio es continuo en los reales, mientras que n solamente son los números enteros positivos. Entonces es como preguntarnos por este límite. Límite cuando x tiende a infinito, de seno de 1 sobre x sobre 1 sobre x. Es lo mismo, ¿cierto? Entonces vamos a hacer el siguiente cambio de variable. Digamos que sea teta igual a 1 sobre x. Sea teta igual a 1 sobre x. Entonces observe que cuando x tiende a grande, cuando x tiende a infinito, entonces teta, que es lo mismo que 1 sobre x, va a tender a ¿qué? Va a tender a 0, ¿cierto? Entonces teta va a tender a 0. Eso es ahí lo importante. O sea que este límite se nos va a transformar. Veamos en qué nos va a quedar este límite. Entonces, voy a reescribir límite, primero con x, ¿cierto? X tiende a infinito de seno de 1 sobre x sobre 1 sobre x. Este límite es lo mismo que el límite cuando teta, voy a cambiar x por teta,
Entonces decir que x tiende a infinito es lo mismo que decir que x tiende a infinito es lo mismo que decir que θ tiende a cero, son equivalentes, ¿cierto? X tiende a infinito equivale a decir que θ tiende a cero. Límite cuando θ tiende a cero de seno de 1 sobre x, pero eso va a ser θ, sobre 1 sobre x, es decir, θ. Y este es un límite muy conocido por todos. Este es un límite clásico fundamental. Este límite automáticamente vale 1 porque es el límite clásico fundamental, ¿cierto? Es un límite trigonométrico clásico. Por tanto, este límite vale 1. Es un teorema. Y entonces vamos a empezar a devolvernos, ¿cierto? Esto significa que el límite de a sub n sobre b sub n es igual a 1. Como este límite es mayor que 0 y la serie que elegimos para hacer la comparación fue la serie 1 sobre n diverge, concluimos que vamos a concluir que la serie que estamos investigando, la serie a sub n, que está representada en este ejemplo por seno de 1 sobre n, diverge también. Y esto fue gracias a la prueba de comparación. En el límite, recuerden, básicamente es esto, y una serie auxiliar que nos ayuda a hacer la comparación. Esto fue por la prueba de comparación del límite. De esta manera, hemos analizado algunas series utilizando los métodos de comparación o los criterios de comparación. Entonces, hasta el momento hemos visto el criterio o la prueba de la divergencia, como una herramienta analítica para analizar divergencia. Repito, la prueba de la divergencia fue lo primero. Luego tuvimos la prueba de la integral o el criterio de la integral, que tiene unas condiciones, recuerden, tenía 3 condiciones para poderse aplicar. Y ahora tenemos 2 criterios hermanitos que son la comparación directa y la comparación del límite. Entonces, en realidad llevamos 3 herramientas analíticas para analizar series, además de los casos particulares cuando uno identifica que la serie es un caso especial, por ejemplo, una serie geométrica. Entonces tomamos la decisión si converge o no dependiendo del valor de la magnitud de la razón, dependiendo de la R. O si se trata de una serie telescópica, entonces esta serie telescópica la analizamos por la sucesión de sumas parciales. O si se trata de una serie P, entonces tomamos la decisión de si converge o diverge con el parámetro P. Hasta aquí esta última parte de la clase 25. Recuerde que esta clase tiene 3 partes debido a un incidente que tuve que se me fue la luz. Entonces, en realidad esta clase son 3 archivos para que lo tengan presente. Muchas gracias y hasta luego.